Sí, soy Andrés Urquidi, de Banco FIE en Bolivia. El segmento principal con el que trabajamos es el de microfinanzas, pero estamos en un proceso de ampliarnos a otros segmentos, siempre apoyando el emprendedurismo en toda Bolivia. Bueno, Banco FIE nació con un enfoque social desde su primer día. El propósito era el de brindar servicios financieros a una población que estaba excluida hasta ese momento de la banca tradicional, y en estos ya 30 años de trabajo los avances que ha logrado realmente son impresionantes, ¿no? Hemos logrado incorporar al sistema financiero directamente 1 millón de clientes, ¿no? Entre ahorro, crédito y otros servicios, pero por sobre todo hemos contribuido a que en el país se produzca una mayor inclusión financiera, y hoy en día los segmentos con los que trabaja el banco ya son bienvenidos y son clientes en cualquier entidad financiera, sobre todo en área urbana. Es así que en un segundo paso hemos incursionado en el área rural, que era un área también que estaba fuera de este proceso, y bueno, también ya tenemos una importante presencia y cobertura en esta área, financiando no solo actividades comerciales y de servicios, sino también agropecuarias. Sí, mantenemos ese enfoque de triple objetivo, ¿no? El económico, que es la base fundamental a partir de la cual se puede contribuir en lo social y en lo ambiental. Y en lo ambiental sí estamos trabajando con muchas iniciativas también para, en lo poco que podemos, contribuir a una sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Participando en actividades como reducción de huella de carbono, concientización ambiental, generando algunos productos específicos, igual crediticios, para que los clientes accedan a ellos en mejores condiciones, siempre que tengan un impacto ambiental en sus inversiones, por citar algunos ejemplos en los que estamos. Bueno, es muy importante primero participar de este grupo que comparte estos valores y que por sobre todas las cosas los lleva a la práctica. Entonces sí vemos que como nosotros, muchas de las entidades participantes no solo se quedan en el debate, en las ideas, sino que plasman todo esto en su día a día, en su estrategia, en su operativa. Y bueno, y como alianza, ahí es donde nosotros podemos también obtener nuevos inputs, nuevas formas de ver qué están haciendo estas entidades que acumulan los valores que tenemos, para también nosotros avanzar en esa línea, ¿no? Y por sobre todo juntos construir y generar un movimiento de que hacer banca de una manera distinta, con ética, con responsabilidad social, es posible, ¿no? Mostrando estos resultados. Bueno, justo estábamos conversando ahora en la mañana. Creo que lo más importante es ver que realmente estamos dando los pasos importantes para proyectarnos hacia afuera, para poder influir en los reguladores, en otras entidades financieras, y mostrar que es posible, ¿no? Que se puede hacer una banca distinta. También hemos compartido algunas innovaciones muy interesantes, de cosas muy concretas que otras entidades están haciendo, y creo que eso es lo más relevante, y el ya estar hablando de un movimiento y no solo de una red es un paso hacia adelante muy importante. Bueno, primero que siga creciendo, ¿no? Creo que es un primer objetivo. Actualmente estamos, bueno, se incorporó ya a la OPEM, estamos 4 países, 5 entidades, esperemos incorporar algunas más y tal vez generar ya algunas iniciativas regionales que bueno, sean el primer paso para luego traer aquí a este grupo más ampliado.